Alpine A110. Maniobra de esquiva. Esta primera pasada está hecha entrando a la primera zona de conos a 77 km por hora y sin que el conductor conozca previamente las reacciones del coche. Este se vio sorprendido por un movimiento violento de la parte trasera de la carrocería, aunque quizá no se aprecie así en las imágenes, que impidió encarar de forma adecuada la tercera zona de conos. El modo de conducción seleccionado era el normal, que implica la máxima intervención posible de las ayudas electrónicas a la conducción. 75 km por hora es la máxima velocidad a la que estuvimos más cerca de no derribar ningún cono. No conseguimos una pasada totalmente limpia porque por falta de tiempo realizamos menos intentos de los que nos hubiera gustado. Debido a que el conductor movió el volante con toda la suavidad posible y a que la velocidad de entrada no fue muy elevada, el coche no se descolocó tanto como hemos visto en el caso anterior. El modo de conducción utilizado fue, una vez más, el normal. Este otro intento también está hecho con el modo de conducción normal. A pesar de ello, el control de estabilidad no es capaz de mitigar el sobreviraje que se produce en la segunda zona de conos. En las imágenes se puede apreciar claramente cómo el derrapaje es importante y el conductor no lo corrige con facilidad ni a tiempo. Esta pasada la hicimos con el modo de conducción Sport, que implica una menor asistencia de las ayudas electrónicas a la estabilidad. Las reacciones del Alpine fueron muy parecidas a las de los anteriores casos mostrados. En definitiva, y como conclusión de todo lo anterior, podemos decir que el Alpine cambia de trayectoria de forma casi instantánea ante cualquier pequeño movimiento del volante, y precisamente por eso su manejo requiere precisión. En todo caso, si las ruedas traseras comienzan a deslizar, ya sea por exceso de velocidad o falta de suavidad con el volante, las reacciones se vuelven bruscas y muy delicadas de controlar. Además, cuando el derrapaje es acusado, parece que la dirección no tiene mucha capacidad para realizar su función. Eso se puede apreciar si se atiende a la cámara interior, donde pasa un periodo largo de tiempo entre que el conductor realiza el contravolante y el coche obedece a dicha orden. Slalom. En este ejercicio se nota muy bien la facilidad con la que el Alpine cambia de trayectoria. El paso entre los conos se sucede con agilidad y sin poner en aprietos al conductor, salvo en la parte final, donde el coche se descontrola un poco.